Radio Virgen del Pinar. Un programa que lucha contra la despoblación desde la información. Bienvenidos a Radio Virgen del Pinar. Yo soy Javier Chavarría y hoy me encuentro acompañado de mi hermano Miguel Chavarría. ¿No es así? Así es, Javier. Un mes más desde Radio Virgen del Pinar os queremos acercar las noticias de nuestro pueblo y de la comarca. Y en primer lugar os queremos felicitar la Pascua. Ya hemos pasado estas breves vacaciones de Semana Santa y muchos hemos estado juntos en el pueblo. En nuestro programa hoy tenemos un invitado muy especial, como es nuestro párroco y capellán de la hermandad, don José Luis Gabaldón. Si queréis conocer su vida a fondo, no os podéis perder este interesante programa. Y sin más dilación, ¡vamos allá! Las noticias de tu pueblo. Cañaveras celebra la Semana Santa. Cañaveras ha celebrado la Semana Santa. Este año, como bien sabéis, ha sido pasada por agua, pero a pesar de ello hemos podido celebrar nuestras tradicionales celebraciones, como son la celebración de los Santos Oficios, el Rosario en la ermita el Sábado Santo o el sorteo del ramo. Ha sido un placer volver a compartir con muchos de nuestros visitantes habituales para estas fechas y las vacaciones. Esperamos que pronto volváis por Cañaveras. La Hermandad de Nuestra Señora del Pinar inicia su agenda de actividades del año 2024. Así es, Javier. El sábado 30 de marzo tuvo lugar la primera actividad programada por la Hermandad de la Virgen del Pinar para este año 2024. Un año que nuevamente será intenso y cargado de actos. Os invitamos a seguir nuestras redes sociales, donde podréis consultar las próximas actividades, como por ejemplo la romería o una peregrinación a la región de Murcia, para visitar en Año Santo el santuario de Caravaca de la Cruz. Y otras muchas actividades que iremos informándoos próximamente. Las noticias de tu comarca. El yacimiento de Noeda recibió más de 14.000 visitas en el año 2023. La viceconsejera de Cultura y Deporte, Carmen Teresa Olmedo, ha visitado este enclave que en el año 2023 registró más de 14.200 visitas y que el Ejecutivo Autonómico tiene intención de seguir potenciando, por lo que las visitas al mismo tiempo son gratuitas durante el 2024, tal y como anunció el presidente regional Emiliano García Paje. Carmen Teresa Olmedo también ha explicado que el gobierno de Castilla-La Mancha tiene clara la apuesta por el patrimonio de nuestra región, y prueba de ello es que el dinero que hemos destinado al mantenimiento de Noeda se haya incrementado en un 40%, llegando hasta esos 400.000 euros, dijo el día que visitó la instalación. En este sentido, la viceconsejera de Cultura se ha referido también a las inversiones realizadas por valor de más de 70.000 euros en los últimos años, que se han destinado a estudios de limitaciones o excavaciones con el objetivo de sacar todo el potencial que atesora Noeda. Castejón va a recibir una subvención de la Junta para poner en marcha sus nuevos proyectos. La delegada provincial de la Junta, Marian López, y la presidenta en funciones de la Diputación de Cuenca, Nuria Illana, han visitado la localidad de Castejón para conocer las necesidades y proyectos del municipio y tender la mano al equipo de gobierno municipal con el objetivo de impulsar el desarrollo del municipio y mejorar la calidad de vida de sus vecinos y vecinas. Adelantó la delegada provincial que Castejón es un municipio con un enorme potencial, que están convencidos de que durante esta legislatura va a dar un cambio muy importante porque tiene un equipo de gobierno con muchas ganas de trabajar por los vecinos del pueblo y con proyectos muy interesantes que entre todos van a sacar adelante. De momento ya han acordado una primera colaboración, y es que desde la Junta se va a ayudar al Ayuntamiento a acometer la ampliación del cementerio. Por su parte, la presidenta en funciones de la Diputación, Nuria Illana, ha trasladado al equipo de gobierno de Castejón la ayuda aprobada en los presupuestos de este 2024 de 30.000 euros con la que se podrán hacer frente a las necesidades que le han transmitido, demostrando así la implicación de la institución provincial por los pueblos, y en especial por los más pequeños, para que puedan desarrollar sus proyectos de futuro. Agenda. Otra vez se acerca el final del mes, y con ello el inicio del siguiente, y como no podía ser de otra manera, os queremos acercar las actividades que habrá el próximo mes en nuestro pueblo. El próximo sábado 13 de abril a las 17 horas se celebrará un rosario extraordinario en la ermita de Nuestra Señora del Pinar y permanecerá la ermita abierta para posibles visitas. El martes 30 de abril, como marca la tradición, se realizará el Canto de los Mayos. En breve os informaremos del horario. Y por último, os animamos a seguir nuestras redes sociales, donde en pocos días publicaremos el nuevo cartel de la romería y su programación. ¿Estáis preparados?
Una mirada al pasado. Con Gloria Triguero. Este mes, en Una mirada al pasado, como siempre, Gloria nos trae un interesantísimo reportaje. Así es, Javier. En el mismo va a seguir profundizando sobre el tema de las panaderías, pero esta vez ya no sobre la de Moya, así que os invitamos a escucharlo con mucha atención. Saludos, Miguel, Javier y a todos los oyentes de Radio Virgen del Pinar. En el programa de este mes de marzo ponemos fin a la historia de los hornos de pan cocer en Cañaveras. Hornos de pan cocer fue la primera denominación que se usó para referirse a los hornos. Comenzamos el tema de los hornos mencionando los primeros sobre los que encontré referencia, concretamente a mediados del siglo XVII. A partir de ahí seguimos avanzando hasta llegar a la historia de la fundación de la primera panadería moderna en Cañaveras, escrita por Antonio de Moya Juan. Y en el programa del mes de febrero comenzamos a narrar la historia del horno San Martín, que hoy finalizamos. José Luis Sevilla Pérez me contó que sus padres, Fidel y Felicidad, compraron el horno. Al principio trabajaron con el horno de ladrillos refractarios. Después hicieron reforma y pusieron un horno giratorio de leña. El horno moruno era fijo, pero el horno giratorio era más cómodo. Tenía bóveda de ladrillo, con una plataforma arriba que giraba con un volante incorporado. Este mecanismo traía el producto cocido a la puerta del horno. Desde finales de los años 90 hay un horno nuevo. Siguió relatando José Luis que su padre amasaba y cocía y su madre despachaba al público. Vendían sus productos en Cañaveras y en otros pueblos: Buciegas, Villarejo del Espartal, Olmeda de la Cuesta y Fuentes Buenas. En 1993, los hermanos Fidel y José Luis se hicieron cargo de la panadería. Continuaron con la venta a estos pueblos que he citado anteriormente y se amplió con otros nuevos: Arrancacepas, Castillo de Albarañez y Olmedilla de Eli. Además del pan, se elaboran muchos productos: borrachos, que son una masa rellena de uvas naturales, galletas, magdalenas, tortas, bollos, roscos, tortas de cañamones, roscones de reyes, tartas, mantecados. La panadería Bollería San Martín está situada en la Plaza de España de Cañaveras. Para finalizar, quiero manifestar mi agradecimiento a las personas que me han facilitado información para poder escribir este capítulo sobre los hornos de cocer pan en Cañaveras. A Jesús Pérez Córdoba, Álvaro Serrano Blanco, don David Escalada López, Marinieves Pérez Blanco, que me dieron nombres y datos muy concretos. A Carmen Chacón Espada, que me contó cómo su padre, el tío Pedro, y ella iban a por leña al Monte de Priego para calentar el horno de la calle Zacatín, en el que su madre, la tía Brígida, era hornera. A Líber Valiente Barón, que durante toda una tarde compartió con Antonio de Moya y conmigo en su casa todos sus recuerdos y me proporcionó una valiosa información sobre la historia de los hornos de cocer pan de Cañaveras y de las horneras que trabajaban en ellos. Me contó que su madre, Juana, iba a cocer al horno de la plaza cuando estaba soltera. Después fue hornera en el horno de la calle Zacatín y en el horno de la calle Cantón. Además, hablé con ella más veces para que me aclarara las dudas con las que me encontraba. A Milagros Escalada Santana, que me explicó con mucha paciencia en qué consistía el reciento y cómo se hacía la masa del pan. A Librada Rubio Carralero, que entre otras cosas me refirió un hecho curioso: la primera hornada de panes pesaba más que las demás. Las siguientes hornadas tardaban más en cocerse y el pan mermaba. Comentaba Librada que los hornos se fueron cerrando a causa de la despoblación. A Antonio de Moya Juan, maestro panadero de Cañaveras, y a su esposa Antonia Pérez Pernía, maestra repostera, siempre me han recibido en su casa con mucho cariño y amistad. Antonio me concedió el gran honor de entregarme el documento de la fundación de la primera panadería moderna en Cañaveras, para dar a conocer una parte de la historia del pueblo. Y Antonia siempre está dispuesta a ayudarme en todo lo que necesito, en todo lo que le pido. A Gloria Pérez Casero, maestra panadera y maestra repostera de Cañaveras, que me contó la creación y el funcionamiento del horno San Martín,
el único que existe actualmente en Cañaveras. A Fidel y José Luis Sevilla Pérez, maestros panaderos y maestros reposteros de Cañaveras, sobrinos de Gloria. José Luis me describió el funcionamiento del horno giratorio y la historia de la panadería Bollería San Martín desde que sus padres compraron el horno y posteriormente cuando él y su hermano Fidel se encargaron de la actividad de la panadería. Muchas gracias. En desuso con Conchita Blanco. Este mes de nuevo nos acercaremos a otro objeto que se encuentra en desuso, con el fin de conocer cómo era y para qué servía. Cuéntanos, Conchita. Buenos días, radioyentes, Virgen del Pinar. Otro mes más con vosotros. Este mes de abril voy a hablar de las aguaderas. Es un armazón hecha de esparto divididas en 4 partes. Se ponían las caballerías, en cada hueco se ponía el cántaro para traer agua o otras mercancías. Radioyentes, Virgen del Pinar. Hasta el próximo mes de mayo ya será la romería de Nuestra Señora Virgen del Pinar. Un saludo. Un pasado muy presente. Con Nuria Escalada. Buenos días a todos los oyentes de Radio Virgen del Pinar. En este mes de marzo recordaremos cómo se celebraba la Semana Santa en Cañaveras. En mi infancia recuerdo a don Aurelio, que fue nuestro cura tantos años. Comenzaba el Domingo de Ramos con la procesión y bendición de ramos, ramos de olivo que luego muchos vecinos ponemos en las rejas de nuestras ventanas. La visita al monumento, la procesión del Jueves Santo con nuestro Nazareno y la Virgen de los Dolores, la del Viernes Santo con el entierro y la Dolorosa. El sábado por la noche se hacía el Judas, que el domingo de resurrección se quemaba en el atrio de la iglesia durante la procesión del resucitado. En mi juventud, en aquellos años 80, en los que recuperamos muchas costumbres y tradiciones, realizamos entre la parroquia y la gente joven la pasión viviente de nuestro Señor Jesucristo. Fue un gran logro y excepcional experiencia. Participamos toda la gente joven del pueblo. Trabajamos mucho con los textos, con los trajes, preparando los escenarios. El resultado fue excepcional. Muchos de vosotros lo recordaréis. Fue un tiempo muy bonito y de mucha unión entre los jóvenes y la parroquia. También recordaremos nuestras comidas más famosas de Semana Santa. Las dos son iguales de importantes, el potaje o garbanzá, como decimos en Cañaveras, o el guisado de huevos. Y de postre recuerdo en mi casa las hojuelas y luego después ya las torrijas. Y mencionar las famosas roscas de aceite que se hacían en Semana Santa. Recordaréis que nuestros abuelos cenaban el Jueves Santo un trozo de rosca y un puñado de olivas. Gracias a las panaderías del pueblo por elaborar nuestras famosas roscas de aceite y recordar con mucho cariño las de la panadería de Antonio de Moya. Nuestro pequeño homenaje en este programa para una de nuestras hermanas de la Hermandad de la Virgen del Pinar en estos momentos tan dolorosos para ella. Ella, que también participó en la recuperación de nuestras tradiciones, las primeras cabalgatas de Reyes, el carnaval, que la recuerdo con su disfraz. Ella iba de novio y Javi de novia. También participó en la Pasión Viviente. A María Angustias Morillas Crespo, desde la Junta de la Hermandad de la Virgen del Pinar, todo nuestro apoyo y cariño para ti. Estás escuchando Radio Virgen del Pinar con Javier y Miguel Chavarría. Esta palabra me suena. Bienvenidos a Esta Palabra Me Suena, la sección en la que te damos una definición y tú nos dices de qué palabra típica del alcarreconquense te estamos hablando. ¡Vamos allá! Comienza por B. Esterilla o felpudo rústico hecho de esparto que se solía poner en las puertas de las casas para limpiarse los pies. Baleo. ¡Correcto! Estás escuchando Radio Virgen del Pinar con Javier y Miguel Chavarría. Un té con Miguel. Este mes tenemos la gran suerte de poder entrevistar a nuestro capellán y párroco de Cañaveras, don José Luis Gabaldón. Es un honor para nosotros que pueda acompañarnos hoy en nuestro programa y le agradecemos enormemente que nos haya concedido su tiempo para poder realizar esta entrevista.
Una entrevista a la que no solo queremos conocer a nuestro párroco y capellán de la hermandad, sino a José Luis como persona. Ese es uno de nuestros objetivos y esperamos que lo hayamos logrado. Además, hemos aprovechado la ocasión para analizar un poco a la institución de la Iglesia en sí, y también para que José Luis nos dé algunos consejos de cómo vivir la fe cristiana y nuestra devoción a la Virgen del Pinar. Bueno, sin más dilación, vamos allá. Buenos días, José Luis. Buenos días. Bueno, un placer tenerte en Radio Virgen del Pinar. Y bueno, nos gustaría que nos empezaras contando o resumiéndonos un poquito cómo es tu vida, ¿no? Bueno, ¿cómo ha sido tu vida? Pues mi vida, un poco aburrida, ¿no? Es muy tranquila y el día a día, pues en el sacerdocio pues ahora estoy cursando magisterio también, entonces es un poco atareado, pero bueno, compaginándolo con ser sacerdote, con las parroquias. Y luego, pues mira, pues como, no sé cómo decírtelo, normal, ¿no? Misas, atendiendo en lo que uno puede llegar a la gente. Creo que es una vida muy normal, tranquila. Y una vida de servicio a los demás, ¿verdad? Al menos intentándolo, no como quisiera o no como quisiera, pero bueno, intentar servir a los demás con los errores, con los aciertos de cada día de una persona, que no difiere a otra persona de la calle. Sí, perfecto. Bueno, me gustaría que nos contaras un poco dónde naciste y cómo fue tu infancia. Yo nací en Cuenca, en el hospital, pero soy de Tarancón y mi infancia pues transcurrió como la de un chico normal, que va a la escuela, que tiene sus amigos, sus amigas, que se divierte, que juega, que estudia, que le costaba los estudios, no era muy buen estudiante. Y eso, lo de una persona normal, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues muchas veces se piensa que el que va a ser sacerdote tiene unas connotaciones especiales o no. Yo fui muy feliz en la infancia, con una familia que me quiere, que me ha querido, me ha apoyado en todo lo que decidí siendo pequeño y nada, muy contento. En un ambiente religioso también, que hace mucho. Nos has comentado, ¿no?, pues que tuviste una infancia totalmente normal, a pesar de que luego hayas decidido ser sacerdote, ¿no? ¿Con cuántos años ingresas en el seminario y cómo descubres tu vocación? Yo ingreso en el seminario en Uclés en el año 2000, en septiembre del año 2000, con 13 años. Y mi estancia en Uclés fue como la de los demás, ¿no? Que, bueno, uno con tan pocos años no sabe lo que hacer, o en su mayoría de los compañeros, sino que vive el día a día, jugando, estudiando, haciendo amistades. Gracias a Dios tengo muchas amistades repartidas por la diócesis o provincia de Cuenca, gracias al seminario de Uclés. Y uno, ¿cómo va descubriendo su vocación? Pues hay muchos que hay una circunstancia, hay un hecho que toca su vida y deciden. Creo que en mi caso no es así. Yo no tuve ningún hecho especial ni revelación, sino mi estancia en Uclés, y conforme descubrí mi vocación, quizás no la descubrí en Uclés, ¿no? Me preguntaban mucha gente de mi familia, de mis amistades en Tarancón, que si quería ser cura. Y digo, pues ni me lo pregunto, ¿no? O sea, no, en este caso no me corresponde, se irá dando las cosas y las circunstancias. En Uclés todavía no había decidido nada. Sí. Quizás en Cuenca tampoco, ¿no? En Cuenca vas
vas el primer curso haciendo segundo bachillerato y llega el momento de decidir, ¿no? En ese momento decidí quedarme y pensando que es lo mío, donde me llamaba el Señor a servir, pero bueno. Bueno, y supongo que tendrás muchas anécdotas de tu etapa en el seminario. ¿Nos puedes compartir alguna con nosotros? Sobre todo nuclees, ¿eh? Castigos por liarla con los compañeros en el dormitorio, porque nunca dejábamos de dormir al formador. Muchísimas. Algunas se pueden decir, otras a lo mejor pues son chiquilladas, ¿no? Y no, pues la anécdota así creo que es más generalista, ¿no? Es que ahora me voy encontrando a mucha gente de mi tiempo en el seminario, de mi etapa en el seminario, y que apenas reconozco y te sorprende que te conozcan, que te reconozcan. Y esa es, yo creo que mi mayor anécdota y agradecimiento, ¿no? Que por donde vaya sé que he coincidido con esa persona y que he tenido un tiempo que nos lo hemos pasado muy bien. También hemos llorado juntos y está muy bien eso. Sí, sí. Pues bueno, me imagino que uno de los días más importantes de tu vida fue cuando te ordenaste como sacerdote. ¿Cuándo y dónde tuvo lugar? Yo me ordeno sacerdote el día 23 de junio del 2012 en la Catedral de Cuenca. Y lo recuerdo pues con mucho cariño. Ya también es verdad que en la lejanía, uno de los momentos importantes, ¿no? que es, bueno, pues el ordenarte sacerdote, igual que una pareja cuando se casa, es muy importante. Creo que no podría nombrar no podría decir ningún recuerdo, porque estás como ese día en la nube, hay un montón de estímulos, mucha gente que te saluda, mucha gente que quiere estar al lado tuyo. Sí. Y apenas los recuerdo, igual que mi cante de misa el 8 de julio a las 2 semanas. Tampoco tengo muchos recuerdos de quién me saludó, qué pasó, qué dejó de pasar, pero lo recuerdo con mucho cariño. Y es verdad que ahora en la lejanía, ¿no? Y es uno de los momentos felices y también de esos que no se van a poder volver a repetir. Bueno, pues después de esto, claro, te dan un destino, ¿no? ¿Cuál fue tu primer destino como sacerdote y cómo fueron esos primeros días o primeros meses? Pues el primer destino, bueno, en agosto me mandan de capellana al Hospital Virgen de la Luz. Allí estoy sustituyendo al sacerdote que está allí, y el primer destino en septiembre llego, el 2 de septiembre del 2012 llego a Villaconejos, La Frontera, Albalate y Torralba, y lo recuerdo con muchos nervios, con muchas dudas sobre mi persona, sobre cómo voy a desempeñar mi servicio allí. Y sobre todo porque sustituía a un cura muy muy querido, y que es muy querido y yo lo aprecio mucho, don Juan Antonio, al cual pues siempre pues tengo mucha estima, ¿no? Porque el legado que dejó allí en Villaconejos, en los pueblos, ha sido grande, ¿no? Y justamente eso me daba miedo, ¿no? El mantener o el ponerme yo a la altura. Entonces lo recuerdo con muchas dudas. Sigo teniendo muchas dudas de mi servicio al frente de los pueblos, pero también lo recuerdo con cariño, porque la gente estuvo ahí, la gente está ahí, sigue estando ahí, ayudando, y siempre con cariño hacia mí. Bueno, nos has contado un poco cómo fue el inicio. Yo ahora te quiero hacer o consultarte una duda que a lo mejor podemos tener los que te vemos, ¿no? Tú al final eres una figura pública 24 horas del día porque eres el párroco del pueblo y todo el mundo te conoce como tal. ¿Es fácil separar tu vida personal de tu vida laboral, vamos a decir? Pues
es casi imposible, sí, porque cuando ven a José Luis en los pueblos, ven al sacerdote. Y es difícil que vean a la persona, siempre ven la función que desempeña, siempre consultan cosas pues que van ligadas al trabajo, o me hablan siempre como ligado al trabajo. Y luego el problema es, para mí, es que no ven más allá de ello, ¿no? Y detrás del sacerdote está la persona humana que tiene sus alegrías, que tiene sus proyectos, que tiene sus tristezas, sus penas. Uh-huh. Y es difícil. Y es una de las cosas que peor llevo. Sí. Llevo muy mal. Bueno, es algo desde luego que tiene que costar mucho. Y bueno, yo ahora te quiero preguntar de tu etapa en Cañaveras, ¿no? Porque bueno, nos comentas que fuiste nombrado sacerdote en Villaconejos y el resto de pueblos de la zona. ¿Y en qué año asumes la regencia de la parroquia de Cañaveras y cómo fue tu acogida en el pueblo al principio? Ya unos meses antes de mi llegada a Cañaveras ya había pues algún rumor que don Javier lo trasladaban o se iba. Entonces, en el verano, creo que del 2014, el obispo de Cuenca, don José María, estando en el monasterio de Villaconejos, me llama y me encarga pues las parroquias de Cañaveras, Arrancacepas, Castillo de Albarañez y Olmedilla de Eliz, quitándome la parroquia quitándome de la parroquia de la Frontera. Y bueno, pues también, ¿no? Yo creo que mi llegada a Cañaveras no difiere mucho de cuando llegué yo a Villaconejos, ¿no? Como con muchas preguntas, con muchos interrogantes, cómo me va a acoger la gente, cómo voy a desempeñar el cargo de párroco de Cañaveras, ahora con muchas más parroquias. Y claro, tienes que ir viendo porque uno ya no va a llegar a tanto y tienes que ver recortes, tienes que ver nuevos horarios, nuevas cosas. Uh-huh. Y te preguntas cómo va a sentar al pueblo. Además, el pueblo perdía al cura viviendo en Cañaveras y ya tenía que estar dependiendo de Villaconejos. Pues muchos interrogantes, muchas dudas también de mi persona, pero recuerdo que también, ¿no? El pueblo los pueblos me acogieron muy bien. No tengo ninguna queja, al contrario, mucho que agradecer. Uh-huh. Y lo recuerdo también con una cosa entrañable, ¿no? Uh-huh. Con muchas dudas, a ver qué va a pasar, pero bueno, bien. Bueno, durante estos años que llevas en Cañaveras, bueno, has hecho pues muchas cosas, ¿no? Has participado en muchas celebraciones, pero bueno, quiero fijarme pues en dos cosas que has hecho en la parroquia, como han sido mecanizar las campanas de la iglesia y rehabilitar la puerta principal. ¿Nos puedes contar un poco sobre estos dos proyectos? Bueno, pues ya han transcurrido unos cuantos años de las campanas, algo menos con las puertas, y bueno, fue un proyecto que se tenía que llevar a cabo porque, bueno, las campanas al fin y al cabo es la voz que convoca a los cristianos para celebrar la fe, ¿no? La liturgia. Y hay que ponerse también al día, ¿no? Creo que tocar a mano también en las circunstancias de tener muchos entierros, pues es una cosa pues ya tediosa, ¿no? Y lo recuerdo con mucho cariño porque la gente se volcó y pudimos pagar casi, voy a decir de sobra, las campanas. Se tuvieron que refundir las campanas, poner yugos nuevos, mecanizarla, y eso costó bastante, y el pueblo respondió con mucha generosidad. Y el cambio de las puertas, pues también con mucha generosidad, la gente se volcó. También es verdad que yo vi pues el tema del cambio de las puertas, pues que era necesario, ¿no?
porque también se fue a... No solo fue el cambio de puertas, sino también la accesibilidad a la parroquia. Entonces, como ahora hay gente mayor, unos iban en sillas de ruedas, otras personas que son muy mayores y, claro, ya no tienen la facilidad de entrar a la iglesia, ¿no? Y lo recuerdo también con mucho cariño, ¿no? La gente se volcó, se sigue volcando en cada proyecto de la parroquia, la verdad. Y también fue como una especie de carpetazo, ¿no? Porque esa puerta estaba mal, estaba medio destrozada porque se intentó abrir por la desgracia que ocurrió hace unos años del tema del incendio de la Virgen, ¿no? Y creo que también, pues, lo mismo, ya no tener esas puertas destruidas presentes o ese hecho, pues, bueno, pues también hay que... Yo lo veo así. Sí. Bueno, pues aquí en Cañaveras eres el capellán tanto de la Hermandad de la Virgen del Pinar como de la Hermandad de San Martín, ¿no? ¿Te gusta ser el conciliario de estas instituciones? Y un poco, ¿crees que aportan o ayudan estas instituciones a mejorar la fe o la devoción en el pueblo? Yo creo que no es el que me guste o me deje de gustar, ¿no? Creo que es una función que va a tener siempre el sacerdote que venga a Cañaveras y que es una cosa importante, ¿no? Importante no para el sacerdote, sino importante para el pueblo. Claro que es muy importante para la vida parroquial que estas hermandades, tanto que son los patrones, tanto la Virgen del Pinar como San Martín, sean importantes en el pueblo, pues son los que básicamente se alimenta la devoción de la gente. Y es un camino, tanto la hermandad o la devoción a la Virgen y la devoción a San Martín, es un camino, es una forma de llegar al Señor. Hay distintas formas de llegar al Señor y creo que la devoción a los patrones es muy importante, ¿no? Y es la vida del pueblo, no solo de la parroquia. Ahí hay una unión entre el pueblo o la cosa civil y lo religioso. Bueno, yo quiero aprovechar para... El sello de identidad creo que es del pueblo. Yo quiero aprovechar para agradecerte que la gran implicación que has tenido siempre con la Hermandad de la Virgen del Pinar, que es en la que yo más conozco, ¿no? Que nos has apoyado siempre que has podido en todos los proyectos que hemos aprendido y creo que es el momento pues que te hagamos este agradecimiento público. Muchas gracias. Pero siempre yo creo que se puede hacer algo más, ¿no? Por parte de mi persona. Luego hay muchas aristas, ¿no? Y siempre se puede dar un poquillo más. Entonces yo recojo ese agradecimiento, muchas gracias, pero creo que no lo he hecho del todo tan bien como se merece la hermandad o las hermandades del pueblo. Ahora ya hemos hablado un poco de tu vida personal, de Cañaveras, ¿no? Y creo que es el momento de que hablemos de la Iglesia en general, ¿no? Y quiero empezar preguntándote que cómo es la vida de un sacerdote pues en pleno siglo XXI, ¿no? Porque supongo que será un poco contracorriente. Bueno, pues es difícil la vida del sacerdote hoy, y más del sacerdote diocesano. No tiene un carisma definido y tiene que estar pues en todos y para todos, y eso es muy difícil y tienes que lidiar con muchos problemas. También disfrutas mucho de los proyectos y de las cosas realizadas, pero es difícil, ¿no? Yo creo que no es tanto ir a contracorriente en la sociedad, ¿no? Sino mostrar algo nuevo a la sociedad, una forma diferente de ser feliz, de un camino diferente, ¿no? Y que en los últimos años pues se va distanciando la sociedad de la Iglesia o la Iglesia de la sociedad, pero creo que la Iglesia hoy y la vida del sacerdote tiene mucho que aportar y algo nuevo, y creo que es revelador, ¿no? Para el futuro.
Bueno, pues agradecemos mucho tu visión, que creo que nos ayuda a todos. Y te quiero preguntar, esto casi que es un poco a modo de curiosidad. ¿Los sacerdotes tenéis vacaciones? Por derecho, en el derecho canónico sí que está regulada un mes de vacaciones, sin contar pues el tiempo de ejercicios espirituales que se realizan o que debemos de realizar al menos una vez al año. Lo que pasa es que las circunstancias pues no permiten que estemos un mes, al menos en mi persona, que estemos un mes fuera. Te coges, es verdad que tenemos vacaciones, pero es verdad que estamos siempre atentos a lo que ocurre en los pueblos, ¿no? Si estamos fuera y tenemos un entierro, pues tenemos avisado pues a los compañeros, ¿no? Siempre hay alguien que está de vigilancia, ¿no? De guardia. Y es difícil, ¿no? Al llevar tantos pueblos, luego también llevar o ser maestro de religión, pues cuando uno tiene las vacaciones de maestro y uno se puede ir, son los meses más potentes en el tema parroquial, que son los temas de verano, ¿no? Es donde más gente tenemos en las parroquias, donde transcurran las fiestas patronales. Entonces, bueno, pues vamos lidiando con las vacaciones. Bueno, ahora vamos a otro tema, a lo mejor un poco más serio. Es que una parte de la sociedad considera pues que la Iglesia necesita renovarse, ¿no? ¿Tú crees que es así? Y si piensas que la Iglesia se está renovando. Sí, a ver, es importante la renovación y la conversión de las personas. Y la Iglesia tiene que renovarse. Pero muchas veces la renovación que piden la gente no es la renovación que necesita la Iglesia. No es acondicionarse a los tiempos que vivimos, sino ser más fiel al Evangelio, a ser cada vez más fiel al Señor. Y por ahí pasa la renovación de la Iglesia. No, la gente, yo creo que piensa, es un modo de una cosa personal de reflexión, que la Iglesia se tiene que acomodar a la sociedad. Y yo creo que no, y eso no es renovarse. El acomodarse con la sociedad no es renovación de la Iglesia. La renovación de la Iglesia pasa por ser más fiel al Evangelio. Y eso, ser más fiel al Evangelio, es descubrir o ver pues al otro ser más humana, utilizar más el amor, ¿no? Y por ahí pasa la renovación de la Iglesia, por humanizar y amar, y el amor. Bueno, están naciendo últimamente nuevos movimientos en el seno de la Iglesia Católica, como por ejemplo Hakuna. ¿Qué crees que aportan estos nuevos movimientos y si crees que ayudan a que empiecen a creer o a formar parte de la Iglesia los jóvenes? Yo creo que a lo largo de la historia de la Iglesia siempre han surgido movimientos, órdenes religiosas que han ido renovando a la Iglesia y han ido pues hacer llegar el Evangelio a los demás. Pues en otro tiempo eran los dominicos, eran los franciscanos, jesuitas, y hoy en día pues también hay muchos movimientos y entre ellos está Hakuna que hacen llegar pues se hacen llegar más a los jóvenes al Señor, ¿no? Como digo, hay tantos caminos como personas para llegar al Señor. Incluso, como hemos hablado aquí en nuestro pueblo, de una forma particular, una forma de llegar al Señor son las hermandades, pasa por la devoción. Todo contribuye, todo es bueno, ¿no? Para llegar al Señor creo que todo es bueno, todo hace falta y cada uno tiene que descubrir cuál es el camino. Unos han descubierto Hakuna con el ámbito de la música, que se llega
al Señor y es un ámbito también juvenil, ¿no? Que no es la iglesia trasnochada, que no es la iglesia envejecida, ¿no? Que hay más, que hay muchas cosas para llegar al Señor y a la iglesia. Y yo creo que en estos últimos tiempos pues han surgido, pues como dices, Hakuna, por ejemplo. Bueno, te voy a hacer una pregunta que creo que es principal, ¿no?, para todos los cristianos o católicos. ¿Cómo debemos vivir nuestra fe día a día? Como se pueda. Pues eso es conforme a la persona, ¿no? Vivir la fe no se puede contabilizar. Yo no puedo decir si una persona tiene más o menos fe, ¿no? Sí que la fe se puede visibilizar, ¿no? En el compromiso, tanto en la parroquia como en los demás, pero que vivan la fe con alegría, que vivan la fe que les ayude a su vida, porque la fe para mí es un instrumento, ¿no? Un recurso que nos sirve para vivir, y vivir sobre todo y salir de los momentos de dificultad como un apoyo, y que lo vivan con alegría, que lo vivan sin miedo, con orgullo de ser gente de fe, de pertenecer a la iglesia, y sobre todo que lo muestren, tanto en el día a día. No, que la fe no se puede vivir en los momentos extraordinarios, sino la fe se vive en el día a día y también en el silencio. Muchas veces parece que tenemos que hacer visible siempre la fe, porque la devoción y a grandes gritos y gran estrépito. No, yo creo que la fe se vive en el día a día y en el silencio, pero que la vivan con alegría y como un recurso, sobre todo, como he dicho antes, para vivir las dificultades de la vida. Sí, sí. Bueno, y ya para concluir te voy a hacer una pregunta que, bueno, tú sabes que en Cañaveras tenemos una gran devoción a la Virgen del Pinar, ¿no? ¿Cómo es tu devoción a la Virgen María y cómo piensas que deberíamos de vivirla los católicos? Bueno, yo es que siempre he vivido y he crecido pues a la sombra de la devoción de... Sí, puede ser a la sombra, he dicho. Siempre he crecido con la devoción a mi patrona, a la Virgen de Riánsares, ¿no? Y muy interiorizado. Y en el seminario tenemos a la Inmaculada como patrona, como madre. Y venir a un pueblo con tanta devoción te hace recordar esos momentos de la niñez, de donde pues he crecido. Te recuerda mucho, hay muchas cosas. Además, aquí en la Virgen del Pinar lo celebráis en septiembre, igual que en mi pueblo, pues me hace recordar también mi juventud, mis orígenes, ¿no? Y la vivo con mucho cariño, con mucha devoción. Yo soy una persona que admira, bueno, devoto de la Virgen, ¿no? Pero en su justa medida. Digo en su justa medida porque no podemos endiosar a la Virgen María. A María, si la queremos venerar en su justa medida, es siempre estar con el Señor, con su Hijo. Escuchar y obedecer pues lo que nos dice el Señor, como hizo ella. Y es lo que le diría a mi gente de Cañaveras, que si quieren tener una verdadera devoción a la Virgen, tienen que estar a la escucha del Hijo, del Señor, como hizo María, porque todos los que somos devotos de la Virgen queremos parecernos a ella, y lo mejor para parecernos a ella es ser seguidores del Señor, como fue ella. Bueno, muchas gracias, José Luis, por esta entrevista que creo que ha sido muy interesante. Te agradecemos que te hayas animado a participar. Ya es la hora. Me cuesta mucho hablar en público, aunque diga la gente, pues bueno,
es parte de su trabajo, como hemos comentado antes, sí. Pero me da mucho reparo el hablar al público, ¿no? Es una de mis dificultades. Y esperemos pues que esta entrevista sirva para que la gente pues le pueda entender más día a día y también la fe, en definitiva. Sí, sobre todo que si he podido contribuir a acercarse más a la Iglesia, al Señor y a la Virgen, pues bienvenido sea. Bueno, muchas gracias. A vosotros. Has escuchado Radio Virgen del Pinar, el podcast que te acerca a Cañaveras y lucha contra la despoblación desde la información.